Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. La confesión de Kenan Mirzalolu Ikbantatltu de Tolga Ansaiman. Tolga Ansaiman fue el invitado del programa Filmlik Lives de Uliakoyi transmitido por TRT2. El famoso nombre de 41 años, que fue elegido en segundo lugar después de Ikbantatltu en la competencia Mejor Modelo de Turquía en 2002, habló sobre las dificultades que experimentó cuando pasó del modelaje a la actuación. Teniendo en cuenta el comentario del nuevo Tarkakan de la década de 2000 que se hizo sobre él, Sayman también compartió las razones de su decisión de convertirse en productor. Al afirmar que hubo noticias de que cambió su nombre más tarde, Tolga Ansaiman dijo, hubo una noticia en alguna parte. Tomó su nombre más tarde, su nombre era diferente. Solían llamarme Tolga. Cuando comencé a ser más famoso o conocido entre comillas, mi nombre cambió por completo a Tolgaan. Ahora me llaman Tolgaan afuera, dijo. Yelam era algo más. Al decir que creció con las películas de Yeşilçam, Sayman dijo, Yeşilçam tenía una calidez indescriptible. Tenía muchos lados ingenuos. Fue él quien me impresionó. Está en un lugar muy diferente del cine actual. Cuando lo miras ahora, la tecnología es mucho más avanzada, la industria está mucho más desarrollada y es muy diferente. No se discute en ninguna parte. Pero nunca podemos captar esa calidez. Esta es mi propia opinión. La nueva generación es muy efectiva, los trabajos mucho mejores son estar filmado con seguridad, pero no sucede, Yeşilçam era otra cosa. He acumulado muchas películas de Yeşilçam, pero después de ganar un lugar en el sector, logré liderar el sector. Aquellos que dan permiso no te permito salir de un molde muy diferente. Es por eso que no tenía nada como animar a todos los personajes que he acumulado o aplicar muchas cosas inspiradas en ellos. Podemos hacer esto relativamente en el cine, pero no fue así. No es posible en la televisión, dijo. El primer Kenan Mirzalolu destruido. El nombre famoso, que hizo la transición del modelaje a la actuación, habló sobre las dificultades que experimentó en ese momento y sus colegas que ayudaron a cambiar la perspectiva dominante en la industria. Fue muy difícil. Había poco trabajo, había muy calificados, muy buenos actores. Era cuestión de poder tomar un rol de vez en cuando, para entrar. La gente que iba también era muy visible. Naturalmente, esta vez recibieron críticas muy duras. Somos la generación que lo vivió. La generación actual es muy afortunada en ese sentido porque prueban a personas con papeles protagónicos nada más cruzar la puerta. Se convirtió en una plataforma que decía vamos a intentarlo y daba una oportunidad. Hay demasiada producción, demasiado trabajo, no hay suficiente gente, no hay gente. Todo el mundo tiene una oportunidad de alguna manera. En ese momento, fue muy difícil para ti encontrar una oportunidad como actor. Kenan Mirzalolu lo destruyó primero, luego Ikbantatltu. Han tenido mucho éxito. Después, poco a poco fueron participando algunos amigos más, entre los que me incluyo. Fue un proceso que tomó años. La gente ha visto continuidad. Para mí, el éxito es estable. Puedes participar en un proyecto, ese proyecto puede obtener 100 calificaciones. 2 años, hablemos de 3 años. Si no hay continuidad, el tiempo pasa rápido. 10 años en realidad no es mucho tiempo. Hemos visto desaparecer a mucha gente después de 10 años. El verdadero éxito es permanente. Si todavía estás en la industria durante 10 a 20 años, si todavía puedes hacer películas, si eres una cara buscada en algún lugar, tienes éxito. Esa cosa fue destruida porque ese equipo la hizo. La gente ya no tiene esa discusión. Ahora se ha convertido en todos los grupos profesionales pueden hacer este trabajo. Antes éramos inaccesibles. El padre de 2 hijos, quien está felizmente casado con Almeda Abazi, con quien fusionó su vida en 2017, también habló sobre el manejo de la fama, en el periodo en que las redes sociales han comprado la vida de tanta gente, ya no estás en control. Estamos en un punto muy diferente. Hablamos mucho de esto. Antes había inaccesibilidad, su fama estaba a otro nivel. Ahora está completamente despierto. En los últimos años has podido llegar a la persona que quieres de la manera más directa, sobre todo desde el punto que quieres, gracias a las redes sociales.
Como este fue el caso, la percepción de la fama cambió en una dirección ligeramente diferente. La gestión de la fama de hoy ha cambiado un poco más que en el pasado. Las cosas que hacer en mi tiempo eran diferentes, ahora las cosas son diferentes. No quiero dejar de ser actor. El guapo actor, quien también comenzó a producir, dijo, tomé esta decisión para tomarme un tiempo para mí, para hacer las cosas que quiero, para ser un poco más libre. No pensé en mi productora para televisión. Fue una empresa que fundé para poder hacer algo más libre en el mundo digital y en el cine. Es un poco incomprendido. Es como si dejara de actuar y me concentrara en producir. No realmente. Creo que encendí una llama, creo que la gente me seguirá probar, disfrutar de una faceta diferente del trabajo. Porque soy alguien que tiene mucha experiencia tanto en la fase de producción como en la fase de construcción. Con años de experiencia, quiero trasladarlo al cine o medios digitales. Ese fue mi punto de partida. No pensé en dejarlo todo y entrar en este oficio. No quiero dejar de actuar, comentó. ¿Qué opinan sobre este tema? Exprese sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.